Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Escuchan? Hola, ¿escuchan todos el audio? Estamos por empezar el seminario. Confirmen si pueden escuchar la conversación. Le damos la bienvenida al seminario de Force. Vamos a arrancar. A ver si todos pueden escuchar. Me dan algún tipo de señal de que pueden, digamos, escuchar la conversación. ¿Ya están siguiendo? Ahí, no sé si pueden escuchar todos. Hola, hola, hola. ¿Escuchan? Escriban en el chat si siguen la conversación. Hola. ¿Pueden escuchar todos bien el audio? Si es así, vamos a probar. ¿Sí? A ver. Pregunta. Sí, te escucha. Todo ok. Bueno, genial. Hola a todos. Ignacio, Javier, Fernando, Ezequiel, Magdalena, Brian, Agustín, José Luis, Natalia, Magdalena, Fernando. Todos, muchas gracias por responder. Bueno, nosotros somos Force Traders y vamos a arrancar ahora mismo. Mostramos acá. Bueno, nosotros somos Force Traders. Pablo Bachor, analista, va a ser la persona que organiza este evento y lo lidera. Yo voy a actuar de moderador. Soy, digamos, especialista en metales preciosos. Pablo es un analista muy conocido en el mercado. Y bueno, la presentación va a ser para mostrar un poco la situación hoy por hoy, lo que está pasando en el mercado fundamentalmente en Estados Unidos, en Argentina, y vamos a mencionar un poco España para aquellos seguidores que hayan venido. Hay bastante volatilidad últimamente y bueno, poner un poco de gráficos a la situación para poder entender cuál es la tendencia, cuáles son los drivers fundamentales y también ver algunas de las señales que pueden estar generando de acá para adelante todos estos cambios que se están viniendo. Force Traders es un emprendimiento en educación financiera, análisis técnico de los mercados. Yo soy asesor de metales preciosos y bueno, la idea es que se esté lanzando en breve este servicio de suscripción de señales y les invitamos a que se suscriban gratuitamente a la página en forcetraders.com. Primero voy a tratar de crear, digamos, las dudas para que las consultas que pueden estar teniendo, para que Pablo las responda con la fuerza de los gráficos, ¿no? Pablo es una persona que es puramente de la T, yo soy un poco más de la T y de la análisis fundamental, pero Pablo es excelente a la hora de explicar de manera clara cómo se puede operar estos cambios tan fuertes que estamos viviendo. Por lo que voy a ponerme del lado de una persona común, de ver las noticias que están ocurriendo y vamos a hacer la agenda de lo que estamos viendo en pantalla, que es Estados Unidos, S&P 500, que es el índice de principales acciones norteamericanas, un poco de Europa, el IBEX, el índice español. Podemos hablar un poco de fundamentos del euro, pero vamos a ver un poco más también de Argentina, Merval en pesos, en dólares, el índice de acciones Merval. Voy a tocar el tema de commodities, que es para lo que estoy acá, fundamentalmente el tema del oro, si el oro es refugio o no. Algunos que me conocen de nuestros cursos en Capacitarte que damos en UBA, en la Universidad de Buenos Aires, ya saben lo que pienso, pero para los que no, voy a poder compartir un poco de eso, que ese es el motivo de mi presentación, de mi participación acá. Y vamos a hablar también del par dólar peso argentino, que es el tipo de cambio argentino, que también genera mucha preocupación.
Y al final vamos a permitir que ustedes hagan cualquier tipo de consultas que quieran hacer acerca de cómo están viendo el panorama que está acá y que lo tenemos que pasar entre todos. Bueno, fundamentalmente, ¿cómo sigue la situación? Nosotros tuvimos al cierre de ayer una evolución negativa en Argentina, moderada en todo lo que es primer mundo. ¿Por qué? Porque todavía sigue eh, moderadamente bajista, todavía sí, y muy fuertemente bajista en lo que es Asia. No sé si habían visto, este es los rendimientos de las bolsas del mundo de ayer, o sea, de ayer 17 de mayo de 2019. Todavía sigue el mercado acusando señales de desaceleración global. Algunos países están muy adelante en este tema, por ejemplo, el caso Turquía, el caso Argentina, donde están en plena recesión y el año que viene continúa en recesión en el caso de Argentina. Y, y se empiezan a ver señales de desaceleración en Europa, y Estados Unidos todavía no son tan fuertes como el resto del mundo, pero también empieza a crearse cierta lateralización en los máximos, que Pablo nos va a mostrar en el gráfico del Standard Poor's 500, y de lo cual yo quiero aprender de lo que nos va a contar Pablo. A mí me gusta mirar también lo que es la parte geopolítica, y se habla de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China. Eh, Algunos plantean la posibilidad de qué va a pasar con esta guerra comercial, quién va a tener el brazo a torcer, y eso genera mucha preocupación en los mercados, fundamentalmente en Estados Unidos, y ahí vemos el color rojo, que es el peor cierre, que fue también en la bolsa de China. No obstante, a pesar de eso, este año 2019 fue un año de recuperación. Acá ahora estamos viendo el Yield to Date, que es el retorno de las bolsas del mundo medidos de principios de año. Y es un retorno alcista producto de una bolsa, de las bolsas mundiales que rebotan, perdón, dado el cambio de expectativa fuerte de suba de tasas de la Reserva Federal para el 2019, cuando la Reserva Federal cambió el rumbo, y venir de un 2018 con un cronograma de suba de tasas muy interesante para el 2019, que había generado mucho malestar. Salieron presiones de Donald Trump para pedir que la Reserva Federal mantenga las tasas bajas, como se lo habían dado al Partido Demócrata, e incluso echar al presidente del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal. Bueno, luego la Reserva Federal anunció una falta de un mantenimiento de tasas bajas, y aplacar la curva alcista de la suba de tasas, y esto generó esta recuperación, entre otros drivers que estamos viendo en el 2019. Por ejemplo, en Argentina subió 11% en lo que va del año, en pesos, obviamente. La bolsa de Estados Unidos, 10%, 10,8%. El IBEX, ese es el índice Dow Jones. España, 8%. Brasil, 2,4%, digamos, una de las bolsas un poquito más rezagadas. Pero también hay que tener en cuenta el tipo de cambio. Por lo que estamos viendo un mundo que, si bien tuvo una recuperación producto de lo que sería una expectativa de hard landing o de esa aceleración más fuerte, todavía hay muchas preocupaciones. La pregunta es, ¿China puede usar las armas más potentes, como es, por ejemplo, vender los bonos de Estados Unidos y castigarlos? Los chinos saben que si pueden destruir, su arma más poderosa es vender la deuda de Estados Unidos y desestabilizar a su principal cliente. Pero es un arma de corto alcance, porque la Reserva Federal podría invertir y neutralizar ese ataque de China y esa tenencia enorme de $1 trillón en bonos. Por lo cual las dos partes se ven perjudicadas, y todavía continúan esa situación de tensión entre lo que quiere Trump y lo que quiere China, una continuidad en las relaciones comerciales favorables para ellos. Europa empieza a acusar señales de recesión en varios países, empieza a haber caídas en ventas, empieza a haber
desaceleración económica y ya se empieza a hablar de incluso ciertas fragmentaciones por el ascenso de partidos nacionalistas que amenazan con el tráfico con las bases del euro, como por ejemplo el Tratado de Schengen, la libertad de las personas y el libre comercio, más el ascenso de los gobiernos nacionalistas, de corte nacionalista, que buscan criterios más laxos desde el punto de vista fiscal, en el caso Italia, en el caso España, que amenazan a la viabilidad de la austeridad y de los ratios de déficit y deuda en la Unión Europea. Eso está trayendo incertidumbres, bonos de bajos rendimientos, que hace que, como se dice en la jerga, the only game in town, el único juego que haya hoy, por los bajos yields, las bajas tasas que hay en Europa y en Estados Unidos, sea jugar en la bolsa de Estados Unidos, particularmente el Standard & Poor's 500, que, como le comentaba a Pablo, me había sorprendido que el Banco de Japón incluso está agilizando la posibilidad de operatoria de pases entre bancos usando al Standard & Poor's 500, instrumento al que invierte el Banco Central de Japón como forma de refugio. Así que de ahí vamos, es muy interesante que Pablo se arranca, que empiece con el primer gráfico que sea del Standard & Poor's 500. Acá estamos viendo un poco más lo que es el cambio de expectativas que hubo, por ejemplo, entre noviembre y diciembre, determinadas curvas de tasas. La de arriba es la del 7 de noviembre y la de abajo era el 7 de diciembre, cómo se amortiguaron muchísimo las expectativas de tasas, y eso generó también cierta tranquilidad en cuanto a los mercados. Hay miedo de esa aceleración clara en Europa a partir del 2021. Se espera que Europa esté plenamente en recesión en 2021, y eso hace ver que algunos ya empiezan a hablar de una potencial recorte de tasas de interés en Estados Unidos en el cuarto trimestre. Se empieza a abrir esa posibilidad, que Estados Unidos no suba la tasa y que por el contrario la baje. Aparentemente hay ciertos indicios de eso en la curva de bonos estadounidenses, que están mostrando un cambio de expectativas muy diferente al brusco suba de tasas que se esperaba el año pasado. Todavía está por verse, todavía no hay señales definitivas de esto, pero bueno, se crea un signo de pregunta. Bueno, entonces para arrancar, Pablo, si querés saludar a la audiencia y empezar con el gráfico de Standard & Poor's 500, luego Nasdaq, IBEX, Merval en pesos, el Merval en dólares, euro y oro. Arrancamos. Te cedo la pantalla un segundo, que voy a poner para compartir pantalla. Un segundo acá. Un segundo, vamos a configurarlo para que puedas trabajar con listo. Ahí pues todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pablo Bachur. Muchas gracias por hacerse un rato para escucharnos en el webinario. Y bueno, como bastante introdujo Juan, quien exageró un poco sobre mis cualidades, vamos a ver algunos gráficos. Yo soy analista técnico. Enseño, ya opero por análisis técnico y analizo gráficos donde ya unos 10 años van a ser, que arranqué obviamente sin tener idea del tema, pero bueno, fuimos estudiando y practicando y aquí estamos. Bueno, vamos a empezar por el Standard & Poor's, como bien les dijo Juan. Este es el graficador que utilizo yo para trabajar, que es TradingView, a mi forma de ver. Para los que les interese este método de estudio de activos, es una gran herramienta. Así que, bueno, ahora lo van a ver un poco en vivo. Mi idea es empezar a analizar teniendo en cuenta dos cuestiones. Primero, ir
de lo más general a lo más cercano y principalmente empezar con el gráfico completamente limpio para no estar ya sesgados de entrada con lo que podemos pensar que pase. Bueno, como les decía, arrancamos con una visión un poco más panorámica de largo plazo. Acá tenemos el Standard & Poor's 500 en compresión semanal. Y bueno, básicamente lo que están viendo es al comienzo del gráfico la recordada crisis subprime. Y a continuación, bueno, toda la recuperación posterior que tuvo el mercado, donde obviamente recuperó los máximos que eran de 15.400 aproximadamente, los recuperó para marzo de 2013, o sea, tardó 4 años en recuperarse el mercado y a partir de ahí tuvo todo un recorrido alcista adicional que casi lo llevó a duplicar su valor. Bueno, para tener más o menos en cuenta que el panorama, bueno, podemos ver una clara tendencia alcista. La tendencia es, a mi forma de ver, el concepto principal a tener en cuenta para justamente tratar de definir cómo van a ser los movimientos venideros. Hay que aclarar que el análisis técnico bien aplicado no se trata de ninguna bola de cristal, ni mucho menos, sino que, justamente siempre se apoya en escenarios probabilísticos y siempre tiene puntos de inflexión donde esos escenarios se pudieran ver vulnerados. Bueno, como podemos ver, estamos acá tratando de marcar cuál fue o cuál es el movimiento que está vigente en lo que ha sido toda la recuperación del mercado desde aquella brutal caída. Y más o menos, si bien acá no se necesita ser quirúrgico, ese es más o menos el canal que tengo marcado yo, donde en la caída del año pasado, como verán, a grandes rasgos contiene con total prolijidad todo lo que ha sido la suba del Standard & Poor's 500 desde la crisis de 2009. Desde ahí tuvimos la corrección del año pasado, que fue una corrección importante, sobre todo en términos de velocidad, ¿no? Tuvimos una caída importante que cuando uno la pone en el contexto de lo que ha sido la suba en los últimos años, no lo es tanto. El tema es que lo hizo en poco tiempo y fue muy agresiva, al punto que logró una vulneración del canal que estuvo vulnerado por 1 o 2 semanas para, a partir de tocar la media de 200 semanas, que es un indicador de largo plazo importante y que su pendiente positiva nos marca, o pendiente alcista mejor dicho, nos marca que el humor del mercado en esta última década ha sido claramente alcista, ¿no? Bueno, tuvimos ese contacto y a partir de ahí una recuperación donde se confirma la falsa ruptura del canal a partir de su rápida recuperación, y bueno, eso queda claro a partir de toda la suba que tuvimos a partir de ese momento. Vale destacar que la suba es, a mi forma de ver, un tanto agresiva, así como lo fue la baja previa. Fíjense que en términos de recorridos, el tiempo que tardó en bajar y el tiempo que tardó en subir son muy similares. Lo cual nos trae a lo que es el escenario actual, en el cual la figura vigente hoy por hoy sería un doble techo, ya que el índice volvió a los máximos del año pasado, previos a toda esa corrección que fue bastante rápida, para no poder contra ese valor y, bueno, en un principio fallar contra la última resistencia, lo que da la posibilidad, deja la posibilidad firme de que entre en vigencia este patrón. Obviamente, esa idea se mantiene vigente hasta la superación de los máximos. En ese caso, obviamente, la figura del doble techo perdería vigencia. Y vamos a pasar a la compresión diaria para tener un panorama más cercano y trazar una idea para
inmediatez, donde, bueno, obviamente esta línea negra que se ve acá es la base del canal. Acá tenemos la falsa ruptura y rápida recuperación, donde incluso fíjense qué complejos a veces esto de controlar desde la cabeza, que hizo lo que en principio era un pullback, para luego sí finalmente volver a intentar y meterse nuevamente en el canal. Más de uno en esta zona seguramente se habrá vendido en corto, y el que no fue rápido en darse vuelta terminó pagando un precio muy alto porque la suba fue muy rápida, no dio tiempo no tuvo correcciones en el medio, fíjense, casi hasta los 2.800 puntos, no tuvo correcciones, por lo cual el que se vendió y no cerró rápido pudo haberla pasado muy mal. Bueno, podemos ver respecto al último tramo que la última parte de la suba se hizo, a mi forma de ver, en una figura técnica que se denomina cuña, que obviamente es bajista, o en este caso de reversión, siendo el movimiento previo una suba, queda esperar una corrección después de su ejecución. Que parece ser lo que ha tenido curso hasta ahora. Más o menos la cuña la podríamos tomar desde esta zona aproximadamente. Y si uno se pone a ver, la altura es bastante corta, por lo cual ya está más que cumplida el objetivo de la cuña. Y bueno, ahora la cuestión está en lo que ya vimos en el gráfico semanal. Acá está el último máximo. Como verán, el mercado, la caída fue desde el principio de octubre hasta Navidad. Ahora que pienso y recuerdo, la recuperación empezó el 24. Y como verán, tanto la baja como la posterior recuperación fueron muy agresivas. Veremos ahora, está en una zona donde todavía no termina de definirse. Obviamente la media de 20 días, que es la más corta de las que yo uso, ya empieza a tomar pendiente bajista, lo cual marca que en la inmediatez el humor está más bajista que alcista, lo cual es lógico porque bueno, estamos justamente arrancando una posible corrección. Y en ese sentido tenemos como zona importante el soporte actual, fíjense, ya ha sido resistencia y soporte en varias oportunidades, y en esta última ocasión también parece haber funcionado, por lo cual nuestra referencia de corto plazo pasan a ser los 2.800 puntos, y nuestra referencia al alza de corto plazo también creo que en la zona de 2.880 a 2.900, entre las medias y los últimos máximos se define si vuelve a ser un intento, ¿no? En caso de superar los 2.900 ya volveríamos a verlo contra los 29.50, a ver si esta vez logra superarlo y deforma el doble techo, que sería una gran señal alcista de mediano plazo. O en caso de caer de 2.800, bueno, volveríamos a verlo probablemente, salvo que la media de 200 sirva en el rango 2.780, 2.800 sería la zona de soporte. Debajo de eso lo más probable sería una vuelta al piso del canal, que si fuera el día de hoy ronda los 2.640, en la medida que se prolongue en llegar a esa zona, se acercará más a la zona de 2.700. Hay que ver lo que demora. Bueno. Acá me preguntan qué tiene de diferente TradingView con análisis técnico. A grandes rasgos, en TradingView podés ver todo. La única diferencia a favor de análisis técnico es que tiene algunas cuestiones que se ajustan más rápido cuando se pagan dividendos y demás. El ajuste del gráfico a partir de esos cambios en TradingView a veces se demora o incluso nunca se terminan de hacer. Y lo que tiene a favor TradingView es que podés ver papeles de todo el mundo. Y en análisistécnico.com solo argentinos. Pablo, acá otra pregunta. Me dicen, dado la configuración de los gráficos en la frecuencia diaria, ¿qué es más probable? ¿Que suba, busque máximos, se quede acá o continúe una corrección? No, que justamente no. En este momento está entre dos referencias muy apretadas, que son los 2.880, como decía antes, la zona 2.880 a 2.900, y abajo es 2.800, 27.80 si es que toca la media. O sea, hoy por hoy está muy indefinido. A mi forma de ver, no está para tener posiciones
contundentes porque ninguno de los dos escenarios está claro, ni para un lado ni para el otro. Hoy por hoy, yo siempre me rijo por las señales de largo plazo o de mayor plazo. En ese sentido, hoy por hoy, la figura vigente es un doble techo semanal y venimos de ejecutar una cuña bajista, o sea que se dan más señales bajistas que alcistas. Ahora, está claro que tranquilamente podría volver a los 29.50. Ahora, si de acá a la semana que viene rompe 2.800, bueno, ya queda claro que vuelve al piso del canal por lo menos. Porque lo cierto es que si se ejecuta a la perfección el doble techo, tendría que volver mínimamente al mínimo del año pasado, que está en 23.50. O sea, sería un tramo de caída muchísimo más importante. Pero bueno, hay que darle un poco de tiempo a eso y ir viendo la evolución día a día, semana a semana. Sobre todo hoy por hoy en el que estamos inmersos en un contexto donde hay un personaje puntual como es Trump, que se hace del Twitter y las declaraciones su parque de diversiones y bueno, le da una complejidad al mercado agregándole volatilidad que podría ser evitada. Entonces no está para ponerse la camiseta de ninguno de los dos lados y ir con cautela y buscando aprovechar los movimientos cortos. Bueno, Pablo, acá están planteando otra cosa. Nosotros tenemos un mercado mundial que está dando señales de recesión. Estamos viendo Argentina también en recesión, Europa posiblemente entre en recesión en 2 años y Estados Unidos que creó ese movimiento en B que mostrabas ahí, que los fundamentales lo explican por el cambio de tasa y bueno, y el análisis técnico es un rebote fuerte, nada más que eso. Y hay un montón de dudas acerca de qué se puede hacer. Si recordás, Pablo, habíamos hablado mucho de determinadas empresas del Nasdaq que estaban dando señales de que estaba muy cara desde el punto de vista fundamental. Por ejemplo, GoDaddy era una y Netflix planteaba algunos interrogantes en términos de evaluación fundamental, que yo te comentaba al respecto. Vos vas a poder mostrar ahora el Nasdaq, pero antes vamos a ver si hay más dudas, preguntas de lo que es el Standard Poor's 500. Por lo que decís, es un panorama, digamos, de indefinición con sesgo bajista. ¿Podríamos decir así? Sí, en principio es sesgo bajista, o sea, no hay que perder de vista que la tendencia es claramente alcista, ya lo hemos visto en semanal, venimos de 10 años de suba, desde los mínimos de 2009, fíjense lo que es el gráfico cuando uno mira la foto completa, y bueno, lo cierto es que la del año pasado, creo yo, más allá de que ha habido correcciones fuertes, acá ha habido una corrección bastante similar, fue la primera corrección en velocidad agresiva de los últimos años, por lo cual no es menor, y si bien yo me rijo principalmente por el gráfico, obviamente que estos focos de conflicto que surgen entre las potencias y demás, bueno, en principio a uno no le simpatizan, después por ahí, bueno, se terminan resolviendo o generando un miedo que se termina no materializando y bueno, a partir de ahí los mercados van a tener una gran recuperación. Hay que tener en cuenta que arriba de 2.950 el mercado queda netamente alcista porque pasemos a verlo de vuelta de largo plazo y sobre los máximos solo queda ir a buscar el techo del canal, por lo cual se libera un enorme recorrido de mediano largo plazo. Pero bueno, hasta que eso no suceda, pagar ahora es una tontería. O sea, piensen esto, el mercado hoy por hoy, cotizando en 2.860, perdón, tenemos 90 puntos para saber si se habilitan más de 400 puntos de suba. Pagar ahora para ahorrarse esos 60 puntos sin tener una mayor certeza técnica sería un error operativo. Después, obviamente, los fundamentos en algunos casos se van definiendo cuestiones, porque probablemente hoy por hoy, no sé, mañana se anuncie un acuerdo definitivo de una vez y por todas entre China y Estados Unidos y probablemente esa resistencia vuele en 1000 pedazos. Y bueno, ahí se confirmará técnicamente lo que
el fundamento informó. Porque a fin de cuentas es eso, es que salga una noticia y tome estado público. Así que bueno, no hay preguntas, así que pasamos al Nasdaq. Pablo, Sí. vos estás, a diferencia de otros analistas que están ahí en internet, vos estás en una de las principales, ALIX, unas principales agencias de bolsa de Argentina y la número uno en opciones. En este momento de máximos, ¿cuál es la psicología que ves en el mercado? ¿Qué psicología ves con respecto a los papeles de Estados Unidos, por ejemplo? No, la verdad es que no noto un contexto de euforia. En algún sentido ha pasado, justamente antes que hablaba de Trump y Pero ¿ves su... miedo? ¿Ves gente pidiendo puts? ¿Ves gente pidiendo cobertura o vendiendo? ¿O todavía hay como una indefinición en el mercado? No veo muy volcado para ningún lado. Igual en un broker para el más enfocado en el público minorista como el que trabajo yo, lo cierto es que el minorista promedio no piensa mucho en términos de cobertura. Cosa que es recomendable, siempre la cobertura es como pagar el incendio, el seguro contra el incendio de la casa. Lo más probable, si hace la cosa bien, es que bueno, no pase nada, pero con que pase una vez, vale para toda la cosecha. Entonces, bueno, en el Nasdaq. No saco lo que está dibujado porque como verán es muy similar al S&P, lo cual es lógico. Son índices bursátiles de un mismo país y muchas empresas están en ambos índices también, justamente muchas de las más importantes como Apple, Google y demás. Así que bueno, como se ve, la misma historia, no hay grandes diferencias, canal alcista desde el palazo de 2009, una corrección agresiva, en este caso, más allá de como les decía antes, no es quirúrgico, no es milimétrico el tema de los techos del canal. Bueno, se puede ver como el año pasado tuvimos varios amagues de ruptura alcista que se dieron en forma de cuña para después romper y ir a buscar el piso del canal y hacer ahora una figura bastante similar a la del S&P, con la diferencia que acá hubo una ruptura marginal de máximo que duró poco tiempo y que volvió de bajo. Obviamente lo ideal pensando en una corrección mayor, sería que no vuelva arriba del 7650. Por ahora es muy parecida, salvo el hecho de haber superado marginalmente en los máximos del año pasado, es muy pequeña, que en parte tiene sentido porque el sector tecnológico de Estados Unidos ha sido sin duda la nueva locomotora de las últimas décadas, a mi forma de ver, ¿no? Con la aparición o la explosión total de empresas como Google, Apple, Amazon, Facebook, Netflix. Netflix, bueno, Sí. otras que seguramente me estoy olvidando, que no ni siquiera las conozco porque por ahí acá no llegaron. Es impresionante lo que sucedió en todo ese sector, por lo cual es lógico un poco lo que vemos, que en términos de subas haya ido un poco más allá del Standard Poor's, que también encuadra a otras empresas que por ahí no han dejado de crecer, pero no han crecido de manera tan explosiva. Entonces creo que el panorama y las conclusiones son similares, no tengo mucho más que decir. 7300 abajo es mirar, ya acá en este caso la media de 200 está un poco más abajo, pero bueno, 7300 primero, 7150 después y si ya después buscar de vuelta una baja al piso del canal, 6400 más o menos a valores de hoy. Y bueno, y ver si se ejecuta el doble techo a la perfección. O sea, hoy de corto o de corto barra mediano tenemos estas figuras de doble techo vigentes y que bueno, hay que ver cómo se desarrollan. Hasta que no se rompan los últimos máximos está más para corregir que para romper. Ahora, una vez que rompa es para agarrarse y ajustarse el cinturón porque realmente queda un escenario muy así. Que bueno, con todas las incertidumbres que hay hoy por estos conflictos que nombrábamos antes y demás, está claro que los gatillos que definan para uno u otro lado van a venir por esa vía, eso es lo que yo creo. Pablo, si podés marcar la vela del 2 de mayo, ahí en el Nasdaq, No, no. 2 de mayo. Bueno, Ahí. justamente ahí hablábamos digamos, en qué valor estaba el Nasdaq.
Ahí justamente, sí, estaba coqueteando con 7800, claro, 7750. justamente ahí hablábamos de que había algunas evaluaciones que estaban muy caras por WhatsApp, por ejemplo, entre nosotros. Por ejemplo, la de GoDaddy fue para mí una impresionante, que es una empresa de sitios de dominios de Internet. Netflix también está teniendo valores de evaluaciones fundamental muy altos, pero dado este juego, toda esta explicación de estas evaluaciones altísimas, tiene que ver con que las empresas denominadas FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, son ahora como el refugio, Pablo, ante un mundo de bonos que no pagan tasa y ante un mercado en general fuera de Estados Unidos medio anémico. Y ahí tenés como un mercado que se niega a decir, bueno, no sé dónde ir, no sé dónde invertir la plata. Entonces tenés ahí un mercado que con valuaciones caras está viendo si corrige o no, ¿no? Mezclando un poco la F y el sistema, ¿no? Sí, es una posibilidad. También hay que tener en cuenta que considerando el enorme volumen que se mueve en renta fija, con que se vaya un puchito de ahí para pasar a acciones, le da a la renta variable una cuota de demanda que no estaba contemplada para nada. Sí, puede suceder. El tema bonos, si bien yo no soy tan fundamentalista, sí tengo cierta filosofía de vida respecto a cómo funcionan los estados y cómo creo que deberían funcionar, que obviamente está bastante lejano de eso. Y bueno, sí, creo que todo el tema de la deuda global, eh, me cuesta imaginar un final no traumático en algún punto, pero también soy consciente que hoy por hoy los que deciden un poco sobre cómo uno vive en el mundo todavía tienen las cosas controladas. No me parece que estemos ante ninguna detonación inminente, pero es algo que hay que prestarle atención, sin duda. Bueno, hablaste de algo que a mí me tocó muy fuerte, que es el tema de los drivers, los macro drivers, diría, que es el pase de la renta fija mundial a la renta variable. Y fundamentalmente el flujo de capitales internacionales, de la banca, de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones, que no saben dónde poner la plata, con tasas de retorno de bonos europeas bajísimas, que terminan yendo al dólar y generando cierta debilidad en el euro y un fortalezas muy grandes para mí, para los niveles de evaluaciones que se ven en el Standard Poor's 500. Así que ahora, para mostrar algo del otro lado del Atlántico, vas a mostrar, si no hay más preguntas, el gráfico del IBEX, del índice de acciones españolas. Sí, sí. ¿Cómo están en Europa? Entonces? Vamos a ver eso. Para nuestros participantes de España, vamos a ver el IBEX. Ahora vamos a primero a ponerlo, como decía antes, en panorama semanal. Acá en este caso sí vamos a limpiar todo para partir de cero. Bueno, como podemos ver, se pueden ver algunas diferencias muy importantes con el mercado que acabamos de ver, que es el de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que se ve acá, no más allá de que de muy largo plazo, parecería ser, no tanto en los últimos años, pero dentro de muy largo plazo, como una lateralización levemente alcista. Pero volviendo, no yéndonos tan a lo histórico, lo que podemos ver y destacar ya respecto a lo que es el gráfico del Standard & Poor's y Nasdaq es que este mercado nunca se recuperó del 2009. Espectacular. O sea, tenemos toda la brutal caída. De hecho, en 2012 tiene un mínimo marginal más bajo aún. Que fue 2012. En 2012, porque creo que tuvo como una segunda sí, pata respecto a las hipotecas, creo que estuvieron bastante complicados. Y en realidad, esta figura, ahora vamos a tratar, es un gráfico un poco errático, me parece, para tirar líneas con total claridad. Como que tiene muchas falsas salidas, así que vamos a ver si podemos. No, ya de por sí me doy cuenta que creo que es imposible que pueda ser tan prolijo como el del Standard & Poor's, que ese canal la verdad que es un relojito. Acá tenemos una línea. O sea, en espíritu el movimiento que está haciendo el IBEX, me parece a mí, no sé qué opinás Juan, sé que algo de gráficos mirás, es como un super triángulo de largo plazo.
Es una cosa no, como que no termina de definirse, cada vez se mueve en un rango cada vez más apretado. Ahí acomodo, perdonen un poco el barullo. Pero que no termina de resolver para ningún lado. O sea, es complicado tirar una línea que salga limpia. Se puede probar, a ver, alargando acá. Ahí un poco se puede encontrar un cierto... Como les decía, es un poco errático, pero dentro de esas dos líneas ya podemos, me parece a mí, enmarcar lo que ha sido la lateralización, porque eso es lo que les decía antes, una lateralización levemente alcista, podemos llegar a tomarla, pero es que tampoco... ahí está perfecto, lo combino con análisis fundamental, lo que vos estás diciendo. Estamos viendo una Europa que está empapelada por Mario Draghi con bonos soberanos y una Europa con tasas cero jugando en Estados Unidos, fundamentalmente la bolsa de Estados Unidos, y en algún momento el derrame de la renta fija europea a la renta variable, caso IBEX, se va a venir tal vez en la resolución de este triángulo de largo plazo. Y bueno, lo único que podemos saber es que, a ver, está claro que al mirar un gráfico de tan largo plazo, ¿no? Las zonas de definición son 8.500 y la zona de 10.600, 10.500 arriba. O sea, el rango es muy amplio y claramente se lo puede operar. Pero desde el punto de vista fundamental, no sé cuánto tardará, pero está claro que para donde salga esto, vamos a tener o un gran ciclo expansivo o una gran crisis por delante. Y lo que está claro es que hay una recesión en camino en Europa. Y bueno, o sea, los gráficos no lo confirman. Y se vendrá un estímulo monetario de Draghi, lo famoso. Y porque esto está, a ver, siempre hay que tener en cuenta que los gráficos de los índices y demás están medidos en la moneda en curso. A veces los gráficos en la moneda local pueden subir. Nosotros estamos en Argentina, justamente vamos a empezar a ver Argentina en un ratito y vamos a ver claramente cuando comparemos el gráfico en pesos con el gráfico en dólares, lo que en pesos pareció una corrección sana, en dólares fue un colapso total. Entonces esto al estar medido en euros. Como plantea Juan, bueno, hay muchas cuestiones muy delicadas y que no se termina de tener claro cómo se van a resolver respecto a la deuda y demás. A ver, si hay una crisis de deuda, puede haber una crisis de confiabilidad en la moneda y tranquilamente puede haber devaluaciones importantes. Y desde Argentina tenemos el posgrado. Por lo cual, bueno, es algo a tener en cuenta que puede ser que rompa, no porque realmente estén en una etapa virtuosa, sino porque hay un shock. Hay un shock monetario, exactamente era lo que apuntaba como una de las cuestiones fundamentales que explicaría una salida del ciclo. Bueno, acá tracé una línea que puede parecer de corto para los gráficos, lo empezamos a mirar de muy largo plazo, pero fíjense que está vigente desde mayo de 2017, o sea, es una línea importante y que en un punto marca debilidad, porque fíjense que a diferencia desde el punto de vista de las líneas superiores que marcan el ritmo de la baja, pasamos de tener una línea de cierta pendiente no tan pronunciada a tener una de una pendiente mucho más pronunciada. Mientras que en el caso de los puntos alcistas, esa posibilidad no la tenemos, porque si incluso trazáramos una línea que salte y toque por acá, ya estaría rota. De hecho, lo vamos a hacer a ver qué nos muestra. Nunca está de más. Bueno, depende cómo la tomemos. Si la tomamos desde abajo, está todavía vigente. Si la tomamos desde arriba, está ahí. Por lo cual vamos a ser optimistas. Total, no se pierde nada. Y lo que nos deja claro en el plano semanal, digamos en el corto plazo semanal, por lo cual ya podríamos ir pasando al diario. Tenemos claras las líneas, tenemos claras las zonas. Vamos a abrir un poco. Y para poner en contexto, esta es la línea superior y esta es la línea inferior de ese gran triángulo que marcamos de tantos años. Y esta era la línea que está vigente hace 2 años. Bueno, en esta zona obviamente creo que es para no operar.
y estaría para empezar o abrir posiciones cortas. Yo ya debajo de 9100 me iría poniendo bajista y no me pondría alcista hasta arriba de 9500. Por lo cual los 9280... Repetí la operatoria esa para la gente de España para que quede grabado este video. Hasta que no rompa los 9500 puntos, me parece que no es para pagar, y hasta que no rompa los 9100 para abajo, no creo que sea para venderse. Está en 9280, o sea, está justo en la mitad del rango entre 9100 y 9500, por lo cual tomar posición en este momento es una tontería, desde el punto de vista técnico, no me refiero. Y también marca que hay una gran indecisión del mercado, porque los precios se han venido estrangulando en los últimos años. Fíjense cómo cada vez se mueven haciendo movimientos más cortitos. Fíjense, acá tenemos un movimiento muy grande. Este es grande, pero ya es más chico. Este ya es bastante más chico. Este, así todo, más rápido tal vez, pero también más chico. O sea, está claro que... Nos estamos acercando a una definición. Y muy fuerte. Sí, y eso que no justo coincide perfecto con la teoría de mi mentor a distancia, y uno para mí de los economistas vivos más grandes del mundo, que es Martin Armstrong, que habla de que comienza una crisis muy grande en Europa de confiabilidades en el 2020. Justo estaría dando, digamos, un panorama de resolución. Si se da una crisis de cierta magnitud, lo lógico sería una ruptura bajista. En el único escenario que puede haber crisis y ruptura alcista es con una mega devaluación. Que en el caso del euro no lo veo tan factible como, ¿no? O sea, tampoco voy a poner las manos en fuego por ningún gobernante, pero bueno, no me cuesta pensar en un euro devaluándose bruscamente. Hablando de evaluaciones, puede ser primero Merval en pesos para la gente que no es de Argentina, que lo vea, lo que pasó acá en Argentina, y con una economía en recesión, y después mostrar la verdadera foto, el Merval mensual o semanal, en una moneda en dólares. Y hasta acá hay dudas, preguntas de la audiencia, ¿se escucha bien? ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna duda, consulta? No hay mano ahí, no pasa nada, todo ok, seguimos con el Merval en pesos. Acá el registro que nos muestra TradingView del Merval es desde el 2005. Vamos a poner un poco las cosas en contexto, porque hoy por hoy la economía nuestra, o las señales o el mercado, genera bastante desesperanza, pero no hay que olvidarse que el mercado tuvo una voladura como pocos mercados han tenido en el mundo, porque desde mediados de 2013, en torno a los 3.000, 2.500 puntos, hasta enero del año pasado, que llegó a 35.000, el mercado multiplicó su valor por 14. Estamos hablando ya de una época en la que el dólar rondaba los 6 pesos y que llegó a 35.000 en la época en la que todavía no llegaba a cotizar 20, por lo cual le ganó al dólar, a la inflación y a cualquier inversión que se les ocurra. Bueno, gracias Nico. Bueno, vamos a ver entonces un poco el panorama de Argentina en pesos. Bueno, como les decía, un terrible rally que multiplicó por 14 el valor del mercado. Acá tenemos, ¿no?, la victoria de Macri con la posterior corrección y bueno, todo el mercado alcista que tuvimos y que al día de hoy tenemos. Obviamente que acá hay una gran distorsión cambiaria en el medio, pero está claro que el mercado está sosteniéndose en una tendencia alcista, donde en el último año y medio está lateralizando más que otro tipo de movimiento. Bueno, vamos a trazar un poco algunos canales. Podemos ver cómo en el periodo octubre de 2014 a diciembre de 2015 estuvimos más bien en una lateralización con leve pendiente alcista. Obviamente que la inflación, en nuestro caso la desvalorización de nuestra moneda, es un gran componente que ayuda al alza de los precios, ya que las cosas valen cada vez menos. Las cosas no, digo, los pesos valen cada vez menos, por lo cual también hace que se encarezcan en pesos las acciones y demás activos.
Bueno, como les decía, acá teníamos un canal levemente alcista, con poca pendiente, donde después el mercado ya tomó vida por otro lado. Y se empezó a mover en un canal más corto. Ahí más o menos creo que queda claro. Si quieren le cambio el color para distinguir la visualización. Ponemos rojo. Entonces, como se ve, un canal de largo plazo que luego fue roto al alza, pero que su techo, su línea superior, sirvió de soporte al Merval en las últimas correcciones de esta lateralización. Y bueno, sí podemos ver cómo el canal alcista más empinado, voy a acercar un poco ya la imagen, como el canal alcista más empinado, bueno, fue vulnerado a la baja en su momento, incluso contactado y hecho el pullback, y que, bueno, después de una ruptura marginal de los 35.000 puntos, se encuentra en una lateralización, donde los mínimos van con una leve pendiente alcista, o sea, son mínimos ascendentes, no por mucho, pero ascendentes al fin, y que hay una zona clara de resistencia en torno a los 35.000, 36.500 puntos, que fue el último máximo marginal. Zona de indefinición, yo soy naturalmente alcista del Merval en pesos por un tema cambiario, principalmente. Todo esto que ven acá parece que el mercado nunca cayó, que no corrigió nada, por lo cual eso obviamente todos sabemos que no ha sido así. Entonces, en la medida que no se meta abajo de 29.500, creo que no está para esperar mayores caídas. Debajo de eso podría corregir hasta la zona de 26-25.000, habiendo un soporte intermedio en la zona de 28.000, pero no tan importante. Me resulta más interesante los 29.500. No creo que usted. Ahí, Pablo, estás mostrando un Merval en pesos que en una Argentina en recesión está cayendo con una inflación esperada Y en torno al 50. en torno entre el 50%. O sea, estamos teniendo una salida de, digamos, de valor de ahí. Vos podés mostrar... Claro, está claro que un Merval de 35.000 contra el Merval de 35.000 de hace un año es una enorme caída en su valor. Que lo tenemos que ver en el Merval en dólares. Exactamente, bueno, pasamos. Acá no hay para sacar mayores conclusiones. Yo particularmente he dejado de darle demasiada importancia a los valores de los activos en pesos argentinos y me rijo principalmente. La operatoria argentina en mi caso se centra en los ADR, porque creo que es la mejor manera de poder y analizar en una unidad de medida más estable, ¿no? Claro está. Bueno, paso a Merval en dólares. Esto lo pueden hacer de la siguiente manera, ¿no? Eligen, no escriban el código directamente porque como ven hay otros activos también con la misma sigla de otros países, que antes me preguntaban, acá ven cómo con una misma sigla puedo analizar activo argentino, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, no, del Reino Unido, perdón, la burrada, de Italia, Alemania, Japón, una locura. Bueno, en fin, ponen, eligen, que les aparezca bien, que es el de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, le hacen la barra de división. No conozco esta computadora, así que no sé cómo es la barra de división. Acá con la function y... ¿Sí? Y ahí abajo, y del lado del denominador ponen USD ARS, que es el dólar mayor. Bueno, vamos a borrar todos los distintos intentos de encontrarle piso que hubo durante el año pasado en la masacre del mercado argentino. En este caso creo que tenemos registros hasta 2005 también, como el Merval. Bueno, o sea que hemos tenido una tendencia alcista clara en 2018
al 2019 retrocedimos al 2005 en el Merval en dólares, como mínimo. Sí, acá hay una leve distorsión, igual vale aclarar, porque esto al medir el dólar mayorista, esta caída brutal que se ve en este momento es la salida del cepo. Entonces, claro, como el dólar mayorista estaba distorsionado, por decirlo de alguna manera, cuando se ajustó, muestra una baja que, bueno, que en la realidad no fue tal. Entonces, bueno, esto si uno lo ve en contado con liqui, que acá no tengo la posibilidad, esa caída no se ve de tal manera porque el dólar bolsa estaba bastante más cercano a lo que era el valor del dólar negro. Acá, obviamente, bueno, estoy tirándolo mal yo, pero ahí lo ajusto. El mercado fuera de la salida del cepo tuvo un claro mercado alcista durante 2 años. De hecho, la bolsa en la primera mitad del gobierno de Macri voló completamente por los aires. Pero, bueno, teniendo a lo último, ¿no?, una clara situación de euforia, donde el mercado subió un 50% en dólares en tan solo 4 meses. Pone la primera vela roja bajista preocupante y cambio de tendencia de la suba bursátil del gobierno Macri. ¿Cuál es? Bueno, acá tenemos en realidad una situación muy particular, porque se dio una ruptura alcista del canal, lo cual habilitaba, ¿no?, para el que no lo sabe, cuando un canal es quebrado en la dirección en la que se dirige el canal, o sea, en este caso es un canal alcista que se rompe al alza, sería lo mismo un canal bajista que se rompe a la baja. Bueno, cuando se da ese tipo de figura, en la medida que los precios no vuelvan dentro del canal, no obviamente, se proyecta un objetivo de duplicar la altura del canal, por lo cual el Merval pasaba a estar proyectado técnicamente a 2.100, 2.200 dólares, lo cual era una locura para lo que venía subiendo. Tengan en cuenta que en agosto estaba a 1.200, o sea, es mucho. Y convengamos que no estábamos en una situación económica que desde la economía real, y ahí sí yo ponía en tela de juicio en los fundamentos, que justificara tamaña suba. Bueno, justamente ahí donde estás parado con el cursor. Diciembre de 2017 y enero de 2018, ¿qué estaba pasando en Argentina? No, había una situación de euforia clara. Y había un cambio los indicadores económicos, incluso algunos habían empezado a mejorar y se había empezado. De hecho, en agosto, septiembre de 2017, la inflación estaba más cerca del 1,5% que del 2%. Pero bueno, obviamente que era algo atado con alambre, que era la tasa de la LEVAC, el haber caído en una apreciación cambiaria, a mi forma de ver, que bizarra, porque a mi forma de ver fue bizarro, pero bueno, más allá de eso no importa, no viene al caso. Tuvimos una falsa ruptura al alza, que duró unas pocas semanas, y luego en una semana sola se comió las últimas 3 semanas de suba, y además se metió de vuelta en el canal, lo cual era una clara señal. Fíjense encima la contundencia de la vela, ¿no? Arrancó en el punto más alto de la semana, o sea, el punto más alto de la semana fue el lunes a las 11 de la mañana, y el punto más bajo fue el viernes a las 5 de la tarde, o sea, fue una semana de venta pura, donde, bueno, la semana siguiente fue la confirmación total, y a las pocas semanas ya estaba testeando el piso del canal, el cual rompió, pero sin hacer el menor amague de respetarlo, lo cual fueron unas señales de venta descarnada, donde uno podría haberse quedado comprado y haber aguantado la baja hasta los 1.400 dólares y tenía un fundamento técnico. Después de eso había que vivir despavorido. También hay una realidad, no siempre que se rompe una línea de tendencia alcista, la baja que le sigue es como la que tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos una caída digna de un crash histórico en términos de recorrido y velocidad. Es muy similar al 2009 en Estados Unidos. Justo lo que pasó en diciembre de 2017, enero de 2018, era que algunos economistas opositores señalan esta reversión tan fuerte de tendencia como un cambio en la gestión y percepción de confiabilidad del Banco Central de la República Argentina, conducido en esa época por Sturzenegger. No sé si te acordás
digamos, el acompañamiento que algunos sugirieron que estaba empezando a hacer Sí, me acuerdo, con la política monetaria. pero también hubo una realidad, de hecho, la famosa conferencia de prensa Exactamente, del nefasto Federico Sturzenegger se da en esta semana, porque fue el 28 de diciembre. Exactamente. Y acá estamos, en la vela de esa semana. ¿Qué pasó? Durante un mes el mercado pegó un último salto en dólares, que fue la entrada final de los incautos, porque el mercado subió en 4 semanas de 1580 a 1800. Subió un 15% en menos de un mes en dólares, después de un anuncio donde justamente el Banco Central entregaba su política monetaria a cumplir otro tipo de expectativas, más allá de que la política monetaria del Banco Central a mí me pareció un desastre en todo momento. O sea, no es que el problema fue la falta de credibilidad de Sturzenegger, porque también Sturzenegger generó un engendro que era insostenible con el tema de las LEVAX y permitió un atraso cambiario en los primeros 2 años que tendría que para juicio político. Entonces, no me gusta hablar del tema porque enseguida me pongo loco. Bueno, la cuestión es que tuvimos una caída enorme, y de una velocidad inusitada, que bueno, fue acompañado, ustedes lo vieron en pesos la caída fue leve, pero claro, o sea, fue todo dólar. La caída que ustedes ven acá, al haber sido tan tranquila en pesos, muestra que fue todo dólar, y bueno, fue todo el salto de 20 a 40 en menos de 4 meses. O sea, una devaluación de un 100% en menos de 4 meses. Es una locura. Quedándose quieto en pesos es la mitad en dólares. Así, a grosso modo, haciendo una cuenta. Entonces vemos una caída muy importante, donde caímos de 1.800 a 650 dólares. O sea, perdimos 2/3 de valor desde febrero hasta agosto. En 6 meses perdimos 2/3 partes del valor del índice en moneda dura. Impresionante. Y también marca algo que está bueno, que si no lo tienen claro, lo empiecen a tener en cuenta ahora que les interesa el mercado de capitales, y es que el mercado de capitales siempre anticipa la economía real. La baja que nosotros vemos, que arranca a fines de enero, y que fue obviamente un palo bárbaro, en la calle empieza a explotar a partir de mayo-junio, que es cuando el dólar ya pasa a los 25 pesos, empezó a haber preocupación. Sturzenegger quiso poner el techo en 25 y el mercado no le creyó. Entonces, ahí empieza, porque lo cierto es que un dólar de 25 no hubiera sido ninguna tragedia. Estaba muy atrasado el dólar. Y, bueno, ahí, digamos, recién cuando eso empieza a darse en mayo-junio, nosotros ya veníamos de 3-4 meses de baja. Y de baja fuerte, o sea, todo eso que se empezó a ver en la calle, que el tipo de a pie empezó a percibir, la persona ligada al mercado de capitales la empezó a percibir meses antes. Por lo cual, siempre tengan muy en cuenta lo que pasa en el mercado como indicador de la economía. Es un gran anticipador. De hecho, por ejemplo, los pisos siempre son, cuando explotan las noticias, los pisos de Standard & Poor's fueron en marzo de 2009, cuando nosotros teníamos instalado en los medios la crisis de Estados Unidos. Los pisos argentinos fueron entre fines de 2001 y mediados de 2002. ¿Quién iba a pagar por lo que decían en la calle en ese momento? Pero sí, cuando tocas piso, justamente, peor no podés estar. ¿Qué mejor momento de comprar? El tema es llegar con capital a esa situación, ¿no? que obviamente es muy drástica. Bueno, en fin. Después de tocar 650, tuvimos una muy buena recuperación a casi 1.000 dólares. Acá vamos a tratar de... No está del todo limpio trazar una línea de tendencia de la baja. ¿Por qué? Porque fue tan violenta que es casi imposible trazar líneas que... Un segundo. Ahí podríamos trazar una línea, ¿no? Que depende qué tal la tomemos, puede haber sido, ¿no?, una falsa ruptura porque enseguida se metió debajo. Obviamente se podrían trazar líneas más empinadas para la baja previa, pero está claro que ya fueron
rotas al alza, por lo cual ya no están vigentes. Y acá tenemos un mínimo de 650, como les decía, una enorme recuperación a 1000, porque de 650 a 1000 hay más del 50% de suba. Por eso a veces la importancia de agarrar bien una entrada, a pesar de que sea en un mercado bajista, puede dar un gran rendimiento. Y bueno, tenemos una muy buena recuperación que cuando el mercado tuvo que retomar a la baja, bajó con mucha más velocidad de lo que subió, porque la suba que se dio entre, supongamos, principios de septiembre y principios de febrero, son 5 meses, después lo tardó en bajar 2 meses y medio, la mitad. O sea, bajó al doble de velocidad de lo que subió, lo cual obviamente no es muy alcista que digamos. Ok, mirando ahora, estamos en mayo, se acaba de definir la lista de la oposición a este gobierno, que es la lista de Fernández Fernández, aparentemente. Sí, sí. Y faltan varios meses para el cierre de las candidaturas y las elecciones, que es lo que, digamos, el gran incertidumbre política. Para bajar operativamente el Merval en dólares. ¿Qué te dicen hoy los gráficos? Lo que estás viendo el Merval en dólares. El gráfico, obviamente que esta noticia de la fórmula presidencial o vicepresidencial en realidad, porque hoy leí un meme, ¿no? En esta época de memes, que todo tiene un meme, la lista de países donde el vicepresidente elige al presidente, y somos el único, por si no lo sospechaban. Entonces, bueno, obviamente que tiene sus cosas dantescas nuestro país. Acá pasamos al gráfico diario. Desde el punto de vista del gráfico, yo no sé todavía cómo será, que si esto lo define la cuestión de las elecciones o no, pero acá está claro que hay una pendiente bajista que todavía está vigente. También está claro que respetamos los últimos mínimos de $150, lo cual en principio es bueno. Los gráficos siguen hablando de la tendencia bajista en el Merval en dólares. Sí, señor. O sea, tuvimos una buena señal en este caso, que es que respetó el mínimo anterior y no lo rompió, que era lo que venía pasando. Pero también hay una realidad y es que la línea de tendencia bajista sigue vigente. Entonces, hoy por hoy, en 7.40, el partido importante se define entre los 6.50, que están lejos todavía, y los 820. Que tiene, entonces, vamos a darle un poco más de operatoriamente margen. Tiene muchísimo margen para carretear para abajo, ¿verdad? Y tenemos un dólar futuro que cerró el viernes. ¿Cuánto está? 60 todavía. En diciembre, sí, dólar no tengo en la cabeza el valor de diciembre. Cerró en 45 el mayorista, que es el que yo más sigo. ¿Dólar diciembre? No, el mayorista. Ah, ok. Bueno, en fin, yo hasta que esto no supere los $820, por ahora no soy nada optimista con la salida. Ahora, si se rompe ahí, bueno, será que resultarán las elecciones que el mercado esperaba, o será alguien que termine dando una sorpresa respecto a medidas económicas, vaya más o menos. Ahora, debajo de $650, creo que podemos empezar a confirmar que esto termina con una crisis de magnitud. O sea, lamentablemente lo que ha sido la referencia histórica argentina, porque no es ni más ni menos que eso. Argentina lamentablemente es un país que a lo largo de su historia ha resuelto sus desequilibrios macroeconómicos vía colapso. O sea, con el mercado ajustando a la fuerza y de la manera que lo puede hacer, desprolija, violenta y medio, digamos, hablando en criollo, a la marchanta. Por eso lo hace de manera exagerada y se va de golpe generalmente vía tipo de cambio. Eso se confirmaría recién con debajo de $650. Igualmente ahora les quiero mostrar un gráfico de Galicia al respecto. Y después, bueno, en lo que es el inmediatísimo plazo, tenemos acá, bueno, está claro que se define entre los 715 y los 760 la cuestión, para ver si va a buscar nuevamente el techo de esta tendencial o si volvemos a buscar los $650. Ahí por lo que veo, ahí tenés una media móvil donde el mercado es rechazado en esa media móvil de 50, ¿no?
En principio Y- sí. No ha sido igualmente, ha tenido pocos momentos donde sirvió de referencia, que fue en este tramo, ¿ves? Arrancó y cada vez que la tocó fue una buena resistencia, pero después perdió un poco esa vigencia. Ahora es la primera vez que vuelve a haber un contacto bajista desde el momento en que sirvió. y que normalmente tiene un Si se recorrido. repite tal cual la utilidad, bueno, estamos en la antípoda de una baja impresionante, pero bueno, no lo podemos afirmar. Pero bueno, el mercado el viernes, para cerrar un poco la información de dólar futuro, cerró una expectativa de un dólar 60 no en diciembre, sino ya en noviembre. Y bueno, eso marca también que no creen en las bandas, No creen en las porque bandas. está la banda fija en 55 horas. Sí. Bueno, es un 10% arriba, tampoco es una locura, pero bueno, que no le crean y que se acerque la fecha de a poquito y no baje esa expectativa. Pero igual, o sea, estamos con un dólar ahora de 45, 46 y tenemos un recorrido a un dólar que el mercado lo ve en 60 en noviembre. Sí. O sea, estamos hablando en pocos meses. Es que, a ver, hay que tener sentido común y en un país, es mi opinión, ¿no? En un país donde la inflación es 50% anual, el dólar no puede subir menos de un 50% por año. Porque lo peor que podés hacer encima es tener atraso cambiario. O sea, acá lo que hay que entender es que se hicieron las cosas mal durante mucho tiempo y que no hay salida indolora a tamaño desequilibrio. O sea, por la curvatura de tasas, una economía en recesión. Acá Y estoy mirando una línea que puede ser algo está positivo. mostrando ahí, da la sensación que hay más sesgo bajista en el mercado del dólar que otra cosa. La tendencia es bajista. Eso no cambia por ahora. Acá tenemos una linita que se rompió y que hizo pullback. Interesante. Bueno, ¿quién les dice que puede ser? Igualmente, obviamente que lo importante es esta línea de acá. Los 820 son todos. Pero bueno, tal vez esto marque que la definición en el cortísimo sea para ir a buscar arriba una vez más. Y bueno, y ahí veremos. No se puede todavía vislumbrar. En el corto hay incertidumbre, también tenemos justamente este gatillo inesperado, porque lo cierto es que una candidatura de Cristina como vicepresidente no la esperaba nadie. Sí estaba el dilema, se postula, no se postula, pero ahora apareció una carta que no estaba en el mazo, digamos, nadie la tenía en juego. Así que eso, bueno, veremos qué reacción genera el lunes. Algunos piensan que va a ser malo porque de algún modo se confirma que se candidatea, para otros es bueno porque se confirma que no sería presidente. La verdad es complejo y no tengo, la verdad tengo que ser sincero, no tengo idea de cuál va a ser la reacción imperante. Yo solo sé que hasta que el Merval en dólares no pase $820, no soy optimista de fondo. Porque también creo que más allá de que nos perdemos en la discusión electoral, hay una realidad que es que los problemas macroeconómicos todavía no se han encarado hacia una resolución de fondo. Entonces, mientras eso suceda, bueno, en lo económico no vamos a tener un crecimiento constante, podremos tener rebotes dentro de un deterioro general. Bueno, paramos ahí un segundo, moderamos y preguntamos a la gente dudas que tengan de Argentina, toda la audiencia que estén mirando, qué consultas tengan. Bueno, A ver si alguien ahí en la audiencia tiene alguna pregunta mientras hasta escriben ahora. las preguntas, yo voy poniendo el gráfico de Galicia, el ADR, que es algo que quiero mostrar particularmente, una cuestión, porque se da la particularidad en TradingView que el ADR de Galicia tiene cotización desde el 2001, a diferencia de otros. En fin, vamos a sacar todas las herramientas para no spoilear. A ver, para ver si hay alguna pregunta por ahí. Creo que vi levantarse una mano por ahí, no sé si me pareció. Escriban en el chat si tienen alguna duda, pregunta hasta acá en esta presentación que está haciendo Pablo. Ahí veo que hay una consulta ahí. Sí, a ver. ¿Sí? No, pero no es pregunta. Ah, bueno. Bueno, cuando es pregunta es el signo. Ah, ok. Bueno, acá como les decía, tenemos el gráfico de Banco Galicia desde el 2001 a la fecha. Fíjense lo que yo les decía antes, los mínimos en dólares se alcanzaron
en mayo de 2002. Y el mercado cayó, ¿no? En realidad el banco cayó desde más o menos $20 a 10 centavos. De $20 a 10 centavos en un año. Ahí hay una pregunta. Bueno, ahora después vemos algún papel a pedido. Igual PGR es un papel difícil de analizar por la falta de liquidez. Siempre las condiciones ideales para hacer análisis técnico son papeles de alta liquidez donde la oferta y la demanda fluya. El PGR no es ese caso, pero bueno, después le pegamos un vistazo. Bueno, lo que yo les quería mostrar, ¿no? Más allá de que vino a colación el tema 2001 y demás, es una línea de tendencia que para mí es donde se juega, voy a sonar drástico, pero bueno, el futuro del país, y que es esta línea de tendencia en Banco Galicia. Banco Galicia es el ADR más operado de Argentina. Esta línea, no, obviamente estamos hablando de una línea que lleva 18 años, por lo cual no esperen que sea milimétrica. Déjame ver acá que estar tomando bien. No, el mínimo de él estaba tomando mal. Vamos a sacar el volumen así no me ensucia. Quiero poder tirar la línea bien. Bueno, como les decía, ni siquiera tenemos la posibilidad. Ven que es una línea que, a pesar de ser de tan largo plazo, creo que es bastante prolija, ¿no? Y que los contactos, quiero poner, o sea, destacar los contactos en las épocas que se dan. Esperen que abra un poco el gráfico porque se ve muy lejos. Los contactos son 2001, 2002 mejor dicho, 2008-2009, o sea, la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos fue la segunda mayor crisis de la de 1930, o sea, estamos hablando de la segunda mayor crisis de la vida contemporánea, prácticamente. Después 2013, que en el contexto argentino 2013 fue un año muy particular porque fueron unas elecciones legislativas muy importantes donde en ese momento, no sé si lo recuerdan, se jugaba la posibilidad de que si el oficialismo de ese momento, el kirchnerismo, lograba una determinada mayoría, podía cambiar la constitución, se hablaba de la posibilidad de una reelección indefinida presidencial, lo cual a ojos del mercado obviamente no simpatizaba para nada, pero bueno, como eso no se dio, el mercado a partir de ahí empieza la voladura que yo les comentaba antes de 2013 hasta el año pasado, donde, bueno, arranca ahí, valía $5, y de 5 a 70 multiplica por 35 en 5 años. Acá se puede ver un canal, después lo dibujamos en todo caso, pero bueno, lo que me interesa destacar es la línea. La línea hace un nuevo contacto y lo respeta en los mínimos del año pasado. Siguió sosteniendo y en estas últimas semanas cayó por debajo de esa línea, haciendo ya 2 semanas seguidas de testeo que no puede superar. De todos modos digo algo, o sea, la línea pasaría hoy por los $27. Yo por un tema de importancia de la zona le doy un margen extra hasta la zona de 29.50 aproximadamente, 30, que es el máximo de septiembre en la primera pata de recuperación, que fue una zona que laburó mucho en su momento durante 2016 y que en lo inmediato además tiene las medias de 20 y 50 semanas. Por lo cual, si superara 27, esperaría un estironcito más, pero no doy todavía del todo recuperada la zona. Esta línea es la que yo llamo, puede sonar un poco catastrófico, pero a la que yo llamo la línea de riesgo sistémico, porque estamos hablando de el papel más importante, ¿no? La empresa más importante del país. En la medida que esto confirme con una caída desde esta zona, está claro que abajo de 23 el papel vuelve a $18 por lo menos, y abajo de $18 puede entrar en una dinámica bajista de la cual no tengo idea cuánto puede aguantar. También hay una cuestión acá,
que bueno, habría que ver cómo se materializa en caso de confirmarse, que es la posibilidad de una bandera bajista, ¿no? Para los que no conocen la bandera como figura, la bandera es un tipo de movimiento donde luego de un movimiento muy dinámico, muy agresivo en una dirección, recupera un poco, corrige un poco, porque puede ser también una bandera alcista, obviamente, en forma de lateralización para luego volver a salir para el otro lado fuerte. Y se estiman recorridos de precios de similar magnitud, por lo cual esto sería una bandera ejecutándose, estamos hablando de que Galicia volvería a un dígito. Y hablar de Galicia en un dígito hablaría de una total, bueno, a nivel economía real, una crisis de las que tristemente hemos tenido en tantas ocasiones. Ahora también hay una posibilidad de optimista que es la misma que rige en el Merval en dólares, que es la posibilidad de haber respetado los últimos mínimos. Por lo cual, se puede llegar a considerar como posible la vigencia de un doble piso, o sea, eso sería la visión optimista, la versión optimista, perdón. Pero, bueno, eso se tiene que empezar a confirmar con una ida rápida sobre los 27 dólares primero y los 29.50 después. En la medida que eso no suceda, yo por la importancia de la línea, por ser una línea que está vigente hace 18 años, le doy obviamente mayor importancia que se rompió esa línea a un doble piso que se desarrolló en los últimos 6 meses. De todas maneras, mientras el papel siga sobre 18, y está ahí la posibilidad vigente de que pueda recuperar la tendencial rota. Obviamente todo abajo de 18 se pierde toda esperanza. Así que bueno, creo que ya hice el recorrido, espero que les haya gustado, que les haya servido. Ahora Juan les va a hacer algunos comentarios más para cerrar un poco algunas ideas. Y bueno, después cualquier cosa de aquí a ahí pueden ir desarrollando cualquier duda, consulta que tengan. Muchísimas gracias por estar conectados un sábado a esta hora. Espero que haya valido la pena. Bueno, no te vayas tanto, Pablo. Para cerrar un poco, tenemos una economía mundial. Nosotros estamos también, además de estar en forcetraders.com, yo trabajando el tema de metales preciosos y crudos, que tenemos ahí como un signo de pregunta, ¿qué pasa con el oro? ¿Es el oro refugio? El euro no mostramos gráficos, pero también está en una señal de indefinición, ahora en 1.11, también muestra la debilidad de la eurozona. Y el petróleo, el oro particularmente, que siempre me preguntan si el oro es refugio o no. Yo tengo, digamos, no anduvo la plataforma, así que yo uso otra plataforma donde hago simulaciones. Y acá, por ejemplo, no anduvo recién acá, así que está pegado esta gráfico semanal del oro. El oro está también en un sesgo bajista, cerró abajo de su soporte 1280 y se está moviendo de manera lateral desde hace muchos años. Y tenemos un soporte en el oro en la zona de 1237 y techos en la zona de 1348 y 1365. Oro particularmente no es un activo que algunos asociamos con un refugio en este momento de recesión. Uno podría decir el oro es refugio. Eso es falso, no tiene una correlación con la deflación y contra la inflación. No está demostrado eso, pero sí está siendo usado como un instrumento monetario de guerra y de preparación por parte de China y de Rusia como una cobertura contra el dólar estadounidense en sí. Entonces el juego es a largo plazo competir a ver quién tiene la mejor moneda y la moneda con mejor respaldo. En un escenario de crisis que tenemos por delante, particularmente en el escenario de renta fija, de renta lo que sería la deuda de los países, y la deuda corporativa y las deudas municipales y provinciales. Hoy por hoy el oro está consolidando bajas desde el punto de vista semanal y se mueve con un sesgo bajista, con señales de meterse más cerca de la zona de la media móvil, la zona de 1.250 dólares la onza.
Por ahora estamos en lo que se llama dentro de los ciclos estacionales del oro, en los peores meses, que es la zona de mayo y junio, y normalmente el oro empieza a recuperar por cuestiones estacionales entre agosto y diciembre. Para más información, si quieren adquirir un libro de cómo invertir en metales o las cuestiones, oroyplata.info, y pueden leer todo lo que vamos a estar lanzando de las señales de trading y, digamos, soportes y resistencias en sportstraders.com, en la página que le decimos que se suscriba. Ahora le vamos a mostrar los links que recomendamos para el seguimiento de los mercados. TradingView, la página que usa todo el mundo, la página de hacer gráficos. Force Traders, que es nuestro emprendimiento. Bloomberg, Zero Hedge, CNBC y algunos otros sitios como, digamos, de análisis también fundamental como la CNB y Finviz. Lo que es la apertura de una cuenta bursal gratuita. Bueno, Pablo, ¿dónde hay que abrir una cuenta gratuita bursátil? ¿Cuál te gusta a vos? ¿Qué empresa te gusta? Bueno, mi TM es ¿TM es para vos? Bueno, TM es la empresa donde vos trabajás, Pablo, ¿no? Sí, Y están en el ranking está el número 1 de opciones en Argentina desde qué tiempo. Y los últimos 3-4 meses. Okay. Y estuvimos en su momento el top 5 de renta variable, ahora retrocedimos un poquito, estamos ahí cerca del top 10. Pero bueno, somos uno de los brokers de mayor crecimiento del último tiempo, hace 3 años solamente estamos. Y bueno, es bastante amigable para los que arrancan de cero, porque bueno, al no tener mínimos de comisiones y demás es una gran ayuda. Nosotros damos cursos de finanzas personales con Pablo en Capacitarte U, en la Universidad de Buenos Aires, como un anexo. Y siempre le decimos a la gente que tenga su cuenta gratuita bursátil en cualquier banco, en TM, en la empresa de Pablo, donde quieran, pero que la tengan porque tienen acceso primero a lo que es el dólar bolsa, que es un dólar mayorista, más barato que el dólar minorista. En segundo lugar, que a mí me gusta, que pueden comprar ATFs, que son fondos y pueden comprar propiedades con 1.000, 2.000, 3.000 dólares a través de fondos de inversión. Y también pueden comprar oro. Particularmente oro todavía no veo que sea el momento. Sí veo que está haciendo pisos máximos crecientes en sus gráficos mensuales, pero teniendo una cuenta gratuita bursátil pueden acceder incluso a comprar oro y tenerlo ahí haciendo un clic. Por eso que la elección de dónde lo quieran hacer lo pueden hacer en cualquier lado. Ahí pueden ver en bima.com.ar/ranking quiénes son los agentes y comprobar quiénes son los que más operan acciones, bonos y opciones en Argentina. Y van a ver, uno es la empresa de Pablo, pero ustedes elijan la empresa que quieran. Lo bueno de tener también una cuenta de renta bursátil es que pueden abrir y tener sus posiciones en pesos y en dólares. Y crear lo que se llaman plazos fijos, que son cauciones que no fueron afectadas en la crisis de 2001, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo bueno. Bueno, acá está Pablo, vos que sos el interesado. ¿Dónde se fue Pablo ahora? No sé dónde está. Esta es tu parte publicitaria, así que te la cedo con gusto. ¿Dónde es para hacer la apertura? Bueno, lo pueden acceder al formulario directamente desde fortrader.com/apertura. Si no, pueden venir directamente a la oficina en TM. Estamos en Florida 375, tercero D de dedo, que sería Florida y Corrientes, unos metros ahí de la avenida. A ver, yo quiero operar oro, ¿puedo o verdad o mentira? ¿Puedo con una cuenta tuya? Quiero comprar oro y plata, ¿puedo? Podés operar oro, podés operar desde el ROFEX, futuros de oro. No tienen mucha liquidez, pero se puede. Y si no, tenés vía el mercado de Estados Unidos, que tenés un montón de posibilidades. Podés operar el ETF que replica el precio del oro, un ETF apalancado. Podés comprar un ETF que está compuesto
empresas mineras, podés comprar mineras directamente, tenés varias posibilidades. Lo mismo con la plata, ¿no? Ok. Bueno, particularmente me gusta tener algo de físico, pero recomiendo tener todo el conocimiento de los distintos operadores que hay y tener una cuenta por este escenario. Bueno, y ahí está la información institucional de la empresa y de Force Traders, donde les agradecemos su participación. Así que bueno, muchas gracias y dejamos un momento para que hagan las preguntas que quieran hacer. En este momento tienen habilitado el chat para preguntar lo que quieran. ¿Dudas, consultas, preguntas? No sé si tienen preguntas, háganla, si fue claro. Eh, no sé cuál es la consulta que puede estar teniendo. Ninguna pregunta. A ver, acá hay alguna pregunta. Dice, ¿aconsejás la compra de bonos? Depende de qué país estés. Si estás hablando de Europa y de Estados Unidos, yo diría radicalmente que no. Estás hablando de Argentina, bueno, lo que es la tenencia de bonos es las tasas de lo que es las TIRS, están pagando unas TIRS muy altas, lo que es las TIRS digamos, las tasas más altas están sujetos a mucha volatilidad y una tasa muy grande que están pagando, que bueno, eso tiene un riesgo, ¿no? Son tasas de default, lo que estamos pagando hoy, las tasas de default. Todo esto está motivado por un panorama que tiene que ver con qué va a pasar con luego del 2019. Particularmente lo que es los bonos a corto plazo. Acá me pregunta Pablo, ¿qué opciones de renta fija manejan como más oportunas? ¿No? Están preguntando, y Brian también. Dice, Argentina entra en una crisis. Yo particularmente, siendo algo bastante prudente, estoy viendo, por ejemplo, en el caso de determinadas acciones como bancos, y como el Superbit, que cayó 2/3 de su valor medido en dólares, es una oportunidad interesante para el largo plazo en renta variable, pero todavía hay margen para que siga cayendo, por ejemplo. Entonces, es como que hay que ser muy precavido con lo que es la toma de posiciones para mí en Argentina. Así es lo que me animo a decir. Vos, Pablo, no sé si quieres a comentar a la pregunta de José, que habla, y de Martín, que habla de tomar posiciones en bonos en Argentina. Y es complejo. O sea, lo cierto es que buena parte de ese escenario muy malo ya están reflejados en los precios. Hace poco hubo una buena oportunidad de compra porque los bonos llegaron a cotizar 77, lo cual es una locura, o sea, más del 20% debajo de la par. Y el I-24, por ejemplo, y pagaba capital y renta ahora en mayo. De hecho, estuvimos comprando. Yo no soy de operar renta fija, pero bueno, la verdad que esos casos no se han seguido. Pero bueno, también hay la realidad, no está garantizado que Argentina vaya a cumplir todas sus obligaciones de acá en más con los problemas macroeconómicos que tiene. No doy por hecho tampoco un default, pero si se da una refinanciación, sería una reprogramación amistosa y no tan que no lo maten tanto digamos al acreedor, perdón. Puede llegar a ser una buena posibilidad. Yo la verdad hoy por hoy estoy más tranquilo teniendo los dólares que teniendo los bonos. Es verdad. Yo particularmente... Hablo de tranquilidad, sí, no de rentabilidad. Acá pregunta Brian, viendo el gráfico del Merval en dólares, si anticipa, ¿no? En realidad, Brian, lo que confirmaría la llegada de una crisis sería la ruptura de los $650, creo yo. Okay. O en todo caso, bueno, en el caso, yo me estoy rigiendo más por el gráfico de Galicia que por el Merval en dólares, por el peso que tiene Galicia y por ser el ADR más operado,
O sea, el papel más operado del mundo argentino es Galicia, por lo que mueve en Nueva York. Entonces, justamente le doy más importancia a ese gráfico que al del Merval en dólar. Más allá de, ¿por qué? Porque no tengo la posibilidad de tener una línea de tan largo plazo. Acá Rita pregunta, ¿Argentina no conviene hacer inversiones a largo plazo? Y hay que definir largo plazo y igualmente hay momentos y momentos. Argentina tuvo una suba de 5 años que fue enorme. El tema era saber ver esa posibilidad, lo mismo las subas desde 2002. Argentina lo que tiene es que es un país que lamentablemente soluciona sus problemas colapsando, o sea, va hasta la última instancia, eh, no termina de resolver. Yo siempre pongo un ejemplo, no sé si es el más atinado o no. Argentina es como una persona de hábitos desprolijos, ¿no? Que come mal, que toma, que sedentaria, que no hace ejercicio, o sea, que tiene hábitos que son insalubres y que le recomiendan enderezarse, ¿no? Y que tiene que hacer ejercicio, que tiene que salir y modificar su dieta y demás cuestiones y no lo hace. Entonces, el cuerpo lo hace por colapso. O sea, tenés una CB, tenés un infarto, tenés una situación de salud que cambia drásticamente tus condiciones de vida. Y después tenés que hacer la dieta toda de golpe comiendo pollito con calabaza sin sal por años. Qué triste esa, ¿eh? Bueno, eso es lo que a mí me ha marcado la pauta, que es la historia argentina hasta ahora. O sea, tenés momentos. Argentina en los momentos de contexto favorable despilfarra, es un gastador compulsivo, y después no se hace cargo. Como nosotros como sociedad no nos hacemos cargo, que después de todo los políticos que hay son un reflejo nuestro, porque de ahí salen. Entonces, bueno, obviamente tenemos que tener cambios culturales profundos que no estamos dispuestos a encarar y eso nos vuelve no viables de largo plazo. Yo particularmente a los que me preguntan de bonos y acciones argentinas en dólares, yo les digo un comentario. Superville, Banco Superville, cotizando en la bolsa de Estados Unidos, nunca vi evaluaciones tan baratas como lo vi en un banco inglés en el piso luego de la crisis del 2009. Pero también sé que hay mucho margen todavía para que tanto bonos como acciones en dólares en Argentina tengan digamos, precios más bajos, digamos, y tasas más altas en el caso de Argentina. Todavía hay margen como para que haya todavía mucho más ruido en Argentina. Así que hay que tener mucha precaución. No más con, digamos, el mercado viendo a un dólar en 60, lo que fue la suba brutal del dólar del 2018, lo que hizo con los activos argentinos, ¿no? Los destruyó. Así que es como dicen en el exterior, los grandes fondos de inversión es un entorno mundial para la supervivencia, no para tomar posiciones y tranquilamente, sino para estar a la defensiva. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? En Estados Unidos, los grandes fondos van a esperar que se definan los máximos históricos. En Argentina ya sabemos los pivotes que mencionó Pablo, y bueno, hay muchas probabilidades de que Argentina siga con volatilidades y de tendencia bajista en el Merval en dólares, como decíamos. Así que bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado el evento, eh, y les agradecemos. Quedamos a disposición de ustedes y muchas gracias. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias y bueno, espero que haya valido la pena el sacrificio de un sábado a la tarde. Saludos y nos volvemos a encontrar en breve. Chao, hasta luego.